Hola, muy buenas tardes tengan todos los que ven este video. Aquí ahorita es la 1 de la tarde y aquí estamos trabajando. El día de hoy, aquí que se graba este video, es el día viernes 17 de abril del año 2020. Seguimos con la contingencia sanitaria y seguimos aquí con las clases virtuales, preparándolas y para que salgan adelante este bimestre, este cuatrimestre, y los alumnos que salgan bien capacitados. En las clases anteriores estuvimos analizando lo que era una audiencia inicial. Por ahí una de las compañeras que está estudiando, está con nosotros en el 10º cuatrimestre de esta licenciatura en Derecho, de la modalidad ejecutiva, me consultaba de una audiencia inicial que se habían dado otras situaciones, una suspensión condicional del proceso en la misma audiencia inicial. Y ya le hice algunos comentarios y le expliqué. Ahorita quiero detallar esta situación que se presentó en esa audiencia. Vamos a analizar. Nuestra Constitución, ya vimos que en el artículo 20 marca: el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos 5 principios que están en el primer párrafo de este artículo 20 son los principios que rigen este nuevo sistema acusatorio. Ese artículo 20 tiene 3 apartados. En el apartado A, que se llama de los principios generales, en la fracción octava, perdón, no es la octava, es la séptima. En la fracción séptima se menciona que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Aquí dice cuando no exista oposición del inculpado. Pues recordemos de que es derecho de toda persona tener un juicio en donde se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, la persona siempre va a tener derecho a un juicio, pero si la persona pues no tiene oposición en reconocer su culpabilidad, podrá terminar anticipadamente su proceso penal y asimismo también, aunque no reconozca su responsabilidad, si él opta por alguna salida alterna, también se puede dar el caso. Ahorita vamos a ver los supuestos en donde proceden esas salidas alternas y formas de terminación anticipada. Entonces, esto tiene fundamento en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima. ¿Sale? Entonces, seguimos. Vamos ahora a analizar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerden que para esta materia de taller de juicios orales penales, nuestro libro de cabecera, nuestra norma que siempre vamos a estar analizando y siempre debemos de tener a la mano, aparte de la Constitución, va a ser el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional nos marca las pautas que debemos de seguir para el desarrollo de todo el procedimiento penal y el proceso penal que se llegara a desarrollar. Por aquí se menciona un libro segundo del procedimiento, un título primero, que marca soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Entonces, por aquí se nos marca: en los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. Seguimos aquí leyendo. Lo que nos interesa es este artículo, de este artículo en adelante. Soluciones alternas son formas de solución
alterna el procedimiento, alterna que no se va a seguir un proceso penal en forma, es fracción primera, el acuerdo reparatorio, y fracción segunda, la suspensión condicional del proceso. Con estas dos formas de solución alterna, una persona puede, si busca estas soluciones alternas, no quedan antecedentes penales, únicamente se tendría, como aquí lo dice el acuerdo reparatorio, reparar el daño y cumplir ciertos requisitos que ahorita vamos a ir analizando, pero tienen como finalidad descongestionar el sistema acusatorio, descongestionar el sistema de impartición de justicia para adelantar situaciones que dando beneficios y que agilizar la impartición de justicia. Entonces, soluciones alternas, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso, ¿sale? Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. También el artículo 185 nos marca formas de terminación anticipada del proceso. El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Ahorita entonces vamos a analizar estas tres figuras que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales: acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado. Son tres cosas distintas, no es lo mismo una cosa con la otra. Entonces vamos viendo qué es una cosa y qué es la otra. El artículo 186 nos define qué es un acuerdo reparatorio. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público, si se da en sede ministerial, o el juez de control, si se da en sede judicial, en los juzgados, y cumplidos en sus términos, todo lo que se comprometen a cumplir se debe de hacer. Tienen como efecto la extinción de la acción penal. Me acordé del Thanos, ¿no? Se extingue toda la acción penal si se opta por el acuerdo reparatorio. Control de los acuerdos reparatorios. Aquí nos menciona: proceden los acuerdos reparatorios únicamente en los siguientes casos. Los acuerdos reparatorios, bueno, se lo resumo en pocas palabras, es de que cuando únicamente hubo una afectación económica o en patrimonial, y el delito, la clasificación del delito es menor, la ley marca de que no, pues sí, se paga el daño únicamente y hasta ahí muere y se extingue la acción penal por ese hecho en particular, por ese hecho nada más. Pero también los acuerdos reparatorios tienen una limitante de que de todo esto queda registro, y si en determinado momento se quiere volver a acceder a una salida por un acuerdo reparatorio por un delito similar, ya no se podría hacer. El Código Nacional nos limita a que únicamente será una vez cada 2 años esta situación de poder autorizar los acuerdos reparatorios, para que no vaya a ser de que siempre va a estar nada más, sí, hizo el mismo delito, lo paga y ya, sin problemas, ¿no? Tiene que ser nada más una vez, máximo cada 2 años, para que pueda proceder esta situación de el acuerdo reparatorio. Seguimos leyendo nuestro Código Nacional. El 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca: control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los siguientes casos, en los casos siguientes: delitos que se persiguen por querella, o sea, que no son de oficio, que son únicamente delitos que una persona tiene que ir a quejarse para que procedan, por requisito equivalente de parte ofendida o que admitan el perdón de la víctima o ofendido, en delitos culposos, en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos de que el imputado haya celebrado anteriormente otros hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas.
Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167 del presente código, que son delitos de prisión, donde se menciona el catálogo de delitos de prisión preventiva o oficiosa. Tampoco serán procedentes en casos de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Entonces quedamos de que el acuerdo reparatorio es: te pago el daño que te causé y ahí muere el asunto, pero aquí también se menciona esta limitante, que no haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos similares de los mismos delitos. ¿Sale? Procede un acuerdo reparatorio desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Ya quedamos de que nuestro proceso penal contiene varias fases, varias etapas. El procedimiento penal contiene varias fases. La etapa de investigación, que se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. El procedimiento penal, acuérdense que es el todo, y el proceso es desde que llega a conocimiento del juzgado. Entonces, la investigación inicial inicia con la denuncia o querella. Si se judicializa el asunto, ahí termina la investigación inicial y a partir de la formulación de la imputación empezaría la investigación complementaria. Y los acuerdos reparatorios proceden desde que se presenta la denuncia, desde que inicia el procedimiento en forma, hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio se dicta al finalizar la etapa intermedia. Antes de que pasemos a etapa de juicio, se pueden dar estos acuerdos reparatorios. ¿Como en qué casos? No, pues que se pelearon los chavos y tuvieron algunas lesiones mínimas, porque también por la clasificación de la lesión puede o no puede proceder el acuerdo reparatorio. Se golpearon, tienen algunos moretones, le salió sangre, tuvo ese moretón, se lo fue a atender al médico, el médico le recetó algunos analgésicos y pues bueno, no pasó a mayores, pero sí gastó a la persona que se golpeó, a la que se le propinaron golpes, gastó en su atención médica. Entonces, con que se pague esa atención médica y que haya acuerdo, pues hasta ahí queda el asunto, ¿no? Pues sí, ya fue una pelea de adolescentes, hasta ahí queda el asunto. Entonces, ese es uno de los asuntos en donde puede proceder, por ejemplo, ese acuerdo reparatorio. Los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Entonces, aquí si la autoridad ministerial considera eso un delito menor, procede el acuerdo reparatorio. Aquí lo marca el 189. Desde la primera intervención, el Ministerio Público, o si ya lo judicializó el asunto, que ya está en poder del juez de control, o en su caso el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe de ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será hasta por 1 año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin causa justificada las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso penal, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno.
La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. No se ocupa en el proceso. El juez decretará la extinción de la acción penal, la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Por ejemplo, no, pues que resulta que una persona se peleó con otra y hubo ahí una lesión que le impidió a la persona ir a trabajar una semana, y como la persona ganaba 10,000 pesos a la quincena, si no pudo ir a trabajar una semana, pues 10,000 pesos la mitad, 5,000 pesos, 5,000 que no pudo ganarse por estar incapacitado por esos golpes que hubo propinados, esas lesiones propinadas por el imputado. Entonces el acuerdo reparatorio puede quedar de que no, pues págale lo que dejó de ganar, sus 5,000 pesos, y págale los gastos que se ocasionaron por la lesión que los gastos que tuvo en los desinflamantes, en la medicina que estuvo tomando, en las vendas. Órale, son ahí 2,000 pesos, 5,000 y 2,000 pesos, 7,000. Llegan al juzgado y dicen, no, pues sí, yo quiero llegar a un acuerdo reparatorio, señor juez, pero pues también yo gano poco, pues ahorita traigo 2,000 pesos y los otros 5,000 se los voy a dar 1,000 pesos por mes, déme chance 5 meses. Y la víctima dice, de acuerdo, señoría, yo nada más quiero que me pague, acepto y espero esos 5 meses, y si me paga, ahí muere, y si no me paga, pues ahora sí le voy a pedir que se reactive el proceso penal. Sale, quedamos. Dele los 2,000 pesos ahorita y 1,000 pesos cada mes, y ya nos vemos de aquí para que en 5 meses analicemos si cumplió o no cumplió con ese acuerdo que están haciendo ahorita. Si la persona imputada cumplió con ese acuerdo de lo que se comprometió ante el juez a pagar esos 7,000, dio 2,000 en la audiencia de acuerdo reparatorio de plazo diferido. Si hubiera dado los 7,000 en esa misma audiencia, sería de plazo inmediato, y ahí muere el asunto. Ahí mismo el juez decreta, se extingue la acción penal, y estos hechos, por lo que respecta a estos hechos, ya ahí queda, ahí muere el asunto. Pero si no tuvo dinero y se comprometió a un plazo diferido, al terminar el plazo al que se comprometió, va a llamar a audiencia el juez y va a preguntar, ¿se cumplieron los acuerdos? Sí, su señoría. La víctima va a decir, sí, señoría, me pagó esos 5,000 pesos que estaban pendientes, me fue dando 1,000 pesos cada mes, y ahí quedó el asunto. Si ahí quedó el asunto, se extingue la acción y vámonos, se sobresee el asunto por lo que respecta a esos hechos. Pero si, por ejemplo, la persona dice, si la víctima dice, el imputado no cumplió, señoría, nada más me dio 2,000 pesos más y quedó a deber otros 3,000, no me dijo por qué ni nada, y pues hasta ahí queda. Si el imputado se echa para atrás o dice, no, pues que siempre no, pues bueno, adelante, entonces reactivamos el proceso penal y que siga adelante, y nos vamos hasta la etapa de juicio sin ningún problema. Y se reactiva el proceso, y únicamente se interrumpió un tiempo, pero pues tiene que volverse a reactivar. Entonces, eso es el acuerdo reparatorio, reparar los daños, y ahí muere el asunto, ¿sale? El trámite, el 190 nos marca, los acuerdos reparatorios deben ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria. Quedamos que la investigación complementaria se da después de la audiencia inicial, después de la vinculación a proceso. El Ministerio Público, y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. La etapa de investigación inicial es la etapa en donde el juez no tiene conocimiento del asunto, que únicamente todo se arregla ahí en el Ministerio Público. Se puede dar el asunto de que el Ministerio Público trata de conciliar previamente. Este delito se presta para un acuerdo reparatorio, vamos a ver si hay posibilidad de llevarlo a cabo. Si se lleva a cabo en el Ministerio Público, pues nada más hasta ahí el Ministerio Público es el que toma conocimiento y el que dará fe de que se llevó a cabo ese acuerdo reparatorio, y en el que va a establecer de que se extinguió la acción penal por lo que respecta a esos hechos, ¿sale?
Eso es el acuerdo reparatorio. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Aquí vamos, suspensión condicional del proceso. Esto es lo que se dio en la audiencia, que una de las compañeras me comentó por WhatsApp si era qué era lo que había sucedido en esa audiencia. Bueno, en esa audiencia sucedió que fue una audiencia por delito de posesión simple de narcótico. A una persona le encuentran droga en cantidades pequeñas, en cantidades mínimas, y la persona dice, pues para que ya no sigamos el proceso penal, su señoría, pido la suspensión condicional del proceso. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, definición, artículo 191. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las consecuencias a que se refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. Procedencia. La suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado o del Ministerio Público, con acuerdo de aquel, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. La media aritmética de prisión, pues vamos a analizar el delito por el que se le vinculó a proceso a ese imputado. Si es un delito cuya mínima y máxima, la suma de las dos, es un delito que tiene pena mínima de 1 año a 5 años. De 1 y 5 nos da 6. Entre 2 sería, la media sería 3 años. Entonces, si es menor, es el delito de la media aritmética de 5 años. Entonces, sí puede proceder una suspensión condicional del proceso. La pena de prisión no excede, la media aritmética de la pena de prisión no excede de 5 años. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Oposición fundada, ¿qué pudiera ser? Acuérdense de que aquí nuestro sistema acusatorio y oral lo que pretende más que nada es la reparación del daño y llegar a acuerdos. Entonces, si la víctima dice, no, su señoría, no estoy de acuerdo porque pues no se me cubrió la reparación del daño por esto, me gasté 20,000 pesos, como lo comprobé en la carpeta de investigación, y únicamente me están dando 10,000 pesos por la reparación del daño, pues considero que no se me ha cumplido en esa reparación, por lo tanto solicito que no se apruebe esa suspensión condicional. Se puede dar esta situación, bueno, y por esa sí sería una oposición fundada. Pero que si nada más me estoy oponiendo porque el delito no quiero que salga por suspensión condicional, quiero que se vaya a juicio, quiero que lo condenen, quiero que tenga antecedentes penales, que ese sea el argumento de la víctima o el ofendido, eso sí no es procedente. Entonces, también procede si es que no, procederá en los casos que se cubran los siguientes requisitos: que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Esta fracción tercera se estatuye para efectos de que no estén las personas que lleguen como imputados siempre saliendo por el lado fácil, siempre saliendo por una salida alterna sin enfrentar consecuencias de ir a juicio por sus actos. Por eso, si cumplió, deben de pasar 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Lo señalado en la fracción tercera del presente artículo no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente
para las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167 del presente código, que es el artículo en donde se establecen los delitos de prisión preventiva oficiosa. Oportunidad: ¿cuándo se puede dar esta situación de la suspensión condicional del proceso? Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Entonces, mientras no se dicte el auto de apertura a juicio, mientras estemos todavía en la etapa de investigación complementaria o en la etapa de intermedia, se puede dar que el imputado solicite esta salida alterna, la suspensión condicional del proceso. ¿Y cuáles serían los requisitos para que se otorgue esta suspensión condicional? Acuérdense que es un plan detallado. Primero es la reparación del daño. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y los plazos para cumplirlo. Primero es de que pague la reparación del daño, eso es lo primero. Y ya después también el juez le puede imponer algunas condiciones que deberá cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso se puede dictar desde 6 meses hasta 3 años que estén cumpliendo estas condiciones que marca el artículo 195. El juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa, mas no limitativa, se señalan. Fracción primera: residir en un lugar determinado. Su señoría, me comprometo a que durante la suspensión condicional del proceso voy a vivir en tal dirección, periférico oriente, sin número, frente al Benemérito de las Américas. Ahí voy a estar viviendo. Ah, correcto. Eso es el compromiso, que es un compromiso de los que comúnmente son los que dictan los jueces: residir en lugar determinado. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. ¿Cómo qué sería? Si lo detuvieron y lo llevaron ante el juez por andar manejando en estado de ebriedad, pues una de las condiciones pudiera ser dejar de frecuentar lugares en donde se expendan bebidas embriagantes, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. De abusar, no se debe de abusar. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. Si es que lo agarraron, por ejemplo, les digo, por manejar en estado de ebriedad y lo llevaron ante el juez, una de las condiciones pudiera ser que se inscriba, que vaya a pláticas en Alcohólicos Anónimos. Ah, correcto. Entonces, si la persona comprueba de que está yendo a Alcohólicos Anónimos, está cumpliendo una de las condiciones que negoció con el Ministerio Público y que autorizó el juez para esa suspensión condicional del proceso. Aprender una profesión u oficio, prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, que los pongan a chaponear, que los pongan a apoyar a la comunidad en alguna actividad, también es una de las condiciones que los jueces pueden imponer. Someterse a tratamiento médico o psicológico, tener un trabajo o empleo, someterse a la vigilancia que determine el juez. El juez puede imponerle a la mejor de condición: tienes que venir a firmar cada mes para que yo sepa de que sigues estando por aquí a la orden de lo que indique este juzgado. No poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con sus deberes de deudor alimentario si es que lo condenaron por alguna deuda, alguna pensión alimenticia, algún delito que tuviera que ver con cuestiones de sostenimiento a
acreedores alimenticios o cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Entonces ya quedamos de que esta suspensión condicional del proceso la puede solicitar o el imputado o el Ministerio Público si ya acordó con el imputado, siempre y cuando la pena media aritmética sea inferior a 5 años y que el imputado no se haya acogido a estas salidas alternas por unos hechos similares en los 2 años anteriores. Durante el tiempo que dure la suspensión condicional, el Ministerio Público tendrá que conservar los registros de investigación y los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación para que, si no cumple con los compromisos pactados, pueda reactivarse ese proceso penal y continuar con su trámite. La suspensión condicional se puede revocar si se comprueba de que el imputado no ha cumplido esas condiciones que se le impusieron. Ahora seguimos. Esas fueron soluciones alternas. Las soluciones alternas quedamos que son 2: acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. Ahora nos vamos a una forma de terminación anticipada. El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso penal. Quedamos de que el proceso penal tiene 3 etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Si la persona considera de que, si el Ministerio Público ve que tiene elementos suficientes y que el imputado ya le hizo la solicitud al Ministerio Público de que quiere irse por el procedimiento abreviado es únicamente a petición del imputado, El Ministerio Público la puede proponer, pero el que la debe de pedir y aceptar es el imputado. Si el imputado siente que sí hizo si el imputado reconoce que él hizo ese hecho que se le imputa y que lo van a condenar, si se va a juicio lo van a condenar, no tiene para dónde hacerse. Los datos y medios de prueba que obran en la carpeta de investigación lo condenan. Con eso es suficiente para que, si llega a juicio, el juez le va a emitir una sentencia condenatoria. Puede decir, no, pues para qué, en la carpeta hay elementos, ¿para qué me voy a juicio si me van a condenar? Mejor, señor Ministerio Público, le solicito un procedimiento abreviado, voy a aceptar ante el juez mi delito y usted ayúdeme, usted concédame los beneficios que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esos beneficios? La reducción de la pena hasta en 1/3, hasta 1/3 parte en caso de delitos dolosos o hasta 1/2 en caso de delitos culposos, y ya con eso la pena se le disminuye y pues a lo mejor hasta alcanza beneficios, y ya si él ve que ya todo lo va a condenar, pues sí, pues a irme 9 años, si me reducen 1/3 parte, mejor me voy a estar 6 años en prisión, mejor que me condenen a 6 años a que me condenen a 9. Solicito el procedimiento abreviado y ya el Ministerio Público me puede conceder hasta 1/3 de reducción de la pena para ese delito. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda y que el juez debe de verificar? Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia, para que todo quede grabado, para que ese principio de publicidad se siga manteniendo, los siguientes requisitos: que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que sustenten esa acusación. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al imputado, ahora acusado, su clasificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada.
¿Por qué se puede oponer una víctima a que se otorgue este procedimiento abreviado? Por si no se le ha cumplido con la reparación del daño, ¿sale? Y ahí el imputado deberá, en la audiencia, el imputado deberá reconocer de que está debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Tienes derecho a irte a juicio para que en el juicio se decida si eres culpable o no. Pero si el mismo imputado está reconociendo, dice, no, pues en la carpeta de investigación hay elementos suficientes para condenarme, entonces pues voy a reconocer mi culpabilidad. ¿Para qué me voy a juicio si todo me condena? Entonces, que la víctima ofendido no preste oposición, solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, que el imputado reconozca estar informado de su derecho. Tengo derecho a un juicio oral, soy el acusado, tengo derecho a un juicio oral y sé lo que puede pasar con este procedimiento abreviado, que me van a condenar, que voy a salir culpable, pero tengo el beneficio de que me pueden reducir hasta 1/3 de la pena en delitos dolosos y hasta la mitad de la pena en delitos culposos. Que renuncie, que expresamente renuncie el imputado o acusado al juicio oral. Ya no quiero juicio oral, su señoría, yo sé que hay elementos para que me condenen, renuncio al juicio oral y solicito este procedimiento abreviado. Estoy reconociendo el hecho que se me atribuye. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y acepte ser sentenciado con base a los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Entonces, el procedimiento abreviado se va a dar después de que se vincule a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio. Dictándose el auto de apertura a juicio, ya no hubo salidas ni alternas ni terminación anticipada. Nos vamos a juicio. Si se dictó el auto de apertura a juicio, nos vamos a juicio. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. Si la incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados no impedirá que el juez de control se pronuncie. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual se acusa. En cualquier caso, en cualquier asunto, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos, lo que le estaba mencionando, y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo de este Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. El procurador, ahora fiscal general, ya sea de la República o ya sea del Estado, de la entidad federativa. Entonces, el procurador va a emitir lineamientos, el fiscal general va a emitir unos lineamientos generales para la aplicación de este tipo de procedimientos abreviados. Y bajo esos lineamientos el fiscal podrá tramitar ese procedimiento abreviado con sus superiores. Entonces, compañeros, este sistema acusatorio oral que se estableció en la reforma del 6 de junio
del 18 de junio, perdón, del 18 de junio del año 2008, busca acelerar estos procesos penales, da estas salidas alternas para descongestionar el sistema de impartición de justicia. Salidas alternas, ¿cómo quedamos? El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Y también se establece este procedimiento abreviado para que el imputado reconozca los hechos que se le imputan y asimismo obtenga un beneficio, una reducción de esa pena que se le impondría en dado caso si se llegara a juicio. Entonces, compañeros, estas situaciones, todo bien establecido en nuestro Código Nacional. Recuerden, denle una revisada a su código periódicamente. No esperen a salir, a egresar de la universidad y que los contacten por algún asunto para que se pongan a leer y revisar y repasar las cosas que deben de aprender ahorita que están de estudiantes, para que cuando egresen en próximos meses tengan el conocimiento y sepan ocuparlo, porque si creen que nada más cumpliendo lo mínimo y aunque no estudien van a salir y van a tener muchos clientes y van a ser los abogados todopoderosos, pues como que todavía nos falta. Entonces les encargo, cumplan con sus tareas, cumplan con todo lo que tienen que leer y pues para ser unos buenos abogados, ya casi cuasi abogados. Entonces, compañeros, gracias por su atención, nos estamos viendo y nos vemos el miércoles en el webinar.